quiero darle una cordial bienvenida a Silvia Matute, directora y presidenta de Penguin Random House Grupo Editorial, quien le dará inicio a esta conversación. Gracias. Bueno, gracias Cristina y gracias a Books on Books, que como siempre nos recibe aquí tan generosamente. La verdad que hace mucho que no veía esta sala tan llena. Es muy emocionante, la verdad, para nosotros ver tanta gente aquí. Gracias a todos. Bueno, pues bienvenidos a este evento, a esta presentación de la novela de Moisés Naím, Dos espías en Caracas. Les voy a hablar un poquito del autor, aunque creo que todos lo conocen bien, pero bueno, así se suele comenzar una presentación. Bueno, Moisés Naím, con una gran reputación como periodista y como autor de una prestigiosa obra ensayística, Moisés Naím debuta ahora como novelista, con un adictivo thriller que es al mismo tiempo la crónica de una realidad que a veces supera la ficción. Dos espías en Caracas es una obra de ficción, pero la historia se nutre de más de 2 décadas de investigación, así como del acceso directo de Moisés Naím a las fuentes mejor informadas sobre lo que pasó en la Venezuela de Hugo Chávez y sobre la mecánica, los detalles y los actos furtivos del populismo. Con este sorprendente e inédito material, Naím teje una gran novela basándose en fascinantes personajes cuyas vidas y pasiones ilustran cómo se monta y administra una revolución socialista en el siglo XXI. Moisés Naím, uno de los más respetados observadores de la política mundial, es un escritor venezolano cuyas columnas semanales sobre temas de actualidad internacional son publicadas por un gran número de diarios en todo el mundo. Es el autor de El fin del poder y Repensar el mundo, entre otros varios libros, muchos de los cuales han sido bestsellers traducidos a decenas de idiomas. En 2011 obtuvo el premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística y como director de la revista Foreign Policy entre 1996 y 2010 recibió 3 veces el premio de excelencia editorial otorgado por la Sociedad Americana de Editores de Revistas. En 2018 su programa de televisión Efecto Naím ganó el premio Emmy. Antes de dedicarse al periodismo, Moisés Naím fue académico y luego ministro de Fomento de Venezuela en el gobierno que Hugo Chávez intentó derrocar. Dos espías en Caracas es su primera obra de ficción. Y bueno, antes de despedirme, por favor, les recuerdo, no olviden colocar sus datos en la hojita que vamos a estar circulando para poderles informar de otros eventos y novedades. Y sin más, les dejo con Moisés Naím. Muchas gracias. Gracias Silvia, gracias a todos ustedes por haber venido, por encontrar el tiempo a estar con nosotros. Sí, le quiero dar las gracias al equipo de Penguin Random House, ha sido mi casa editorial por mucho tiempo y muy contento del apoyo y muchísimas gracias a Berta Pérez, a Mónica Delgado y por supuesto la presidenta Silvia Matute. Gracias. Voy a tratar de hablar poco y dejar que ustedes hagan las preguntas y comentarios y tengamos más una conversación que una charla, ¿no? Yo creo que hay como 3 o 4 preguntas básicas que todos tienen en la mente. La primera es, ¿por qué decidí correr el riesgo de arruinar mi reputación? Yo, como es mencionado, yo llevo muchos años escribiendo, publicando no ficción, producto de la investigación, de la utilización de las técnicas de las ciencias sociales, etc. Y este libro sale de una frustración, sale de la frustración de que yo llevo 20 años investigando, pensando, conversando, publicando, hablando sobre lo que pasa en Venezuela, utilizando las técnicas de las ciencias sociales, las estadísticas, la economía, las relaciones internacionales, sociología, todo. Yo le echaba mano a lo que pudiera para que me ayudara a entender este extraordinariamente raro fenómeno, trágico fenómeno de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Y siempre tenía una insatisfacción, siempre me quedaba la sensación de que yo no estaba contando el cuento completo, que había una parte de lo que estaba sucediendo en la Venezuela de Hugo Chávez que no me era posible captar a través de las técnicas tradicionales del periodismo y de las ciencias sociales, que estaban pasando cosas que había que contar de otra manera, que yo no podía verificar, yo no podía confirmar, pero yo estaba seguro que estaban pasando. Entonces decidí
en un acto de liberación, decidí que yo iba a contar mi cuento, como yo creía que había pasado, y yo lo iba a llamar una novela, y que iba a ser ficción. Y eso es esta novela. Esta es la historia ficcionada de lo que yo creo que pasó. ¿Puedo probar todo lo que pasó? No, por supuesto que no. Si hubiera podido probar, hubiera sido un ensayo. Esta es una historia de muchos actos furtivos, de muchas cosas escondidas. Hugo Chávez fue un genial pionero en el arte que se ha hecho común en el siglo XXI, de tener gobiernos que parecen democracias pero son dictaduras. Es la utilización furtiva de todo tipo de instrumentos para que no funcione la democracia, pero que lo parezca. Y lo hizo muy bien. Es también, él junto con Fidel Castro, fueron los artífices de otro milagro, otra cosa extrañísima, que es que un país pequeño y en bancarrota, una isla como Cuba, pequeña y en bancarrota, logra alcanzar unos índices de influencia en un país mucho más grande, que tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta, sin disparar un tiro. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo sucede eso de que una islita quebrada, ideológicamente quebrada, económicamente quebrada, sin influencia, aislada, porque ya en el mundo nadie creía en eso, logra reconstruirse y ser un jugador fundamental en un país mucho más grande, ¿no? Y hacerlo de una manera sin que nadie se dé cuenta? De nuevo, yo fui de los primeros que comenzó a escribir mis primeras columnas anunciando y denunciando y alertando sobre el tema de Cuba. Son del 2003, de 2004. Yo empecé a escribir diciendo que eso estaba pasando y exhortaba a los colegas periodistas de que lo investigaran, y exhortaba a los académicos que lo buscaran, y a los corresponsales de los medios internacionales que identificaran. Y todos lo intentaban y decían: no, ahí no hay nada, tú estás viendo cosas que no existen porque no hay forma de verificarlo. Por supuesto que no iba a haber forma de verificarlo, puesto que esto era todo clandestino, tenía que ser clandestino para que tuviera éxito. Entonces esta es la historia, y es una historia de realidad entremezclada con ficción. Esto es producto de mi imaginación, pero también es producto de una realidad reportada. A veces se me mezclan, no sé cuál es cuál, y ustedes también, cuando lo lean, se van a preguntar cuánto de esto pasó y cuánto de esto lo inventó Moisés. Y de eso se trata, ¿no? El libro brevemente es la historia del jefe de la CIA, de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, que es enviado a Caracas con el fin de contener la expansión de los cubanos en ese país. Y también es la historia de otro espía, que es el enviado del gobierno cubano y del departamento un legendario departamento de espionaje cubano, que se llamaba G2, ahora se llama de otra manera, pero el G2 era la agencia de espionaje cubana. Entonces mandan a uno de sus mejores hombres a que opere en Venezuela, tratando de proteger los avances que Cuba había tenido en Venezuela. El pequeño detalle es que el espía de Estados Unidos no era un él, sino una ella. Es una mujer mexicana que llega a Caracas y monta un spa. Y rápidamente atrae, por la calidad de los servicios y otras cosas, atrae toda la élite gubernamental y de otro tipo, y ahí se oyen muchas cosas en esos lugares. Ella opera de manera muy clandestina. Ella no sabe quién es él, pero sabe que ella debe neutralizar al jefe del G2. El jefe del G2 sabe que hay gente de la CIA en Venezuela y que su deber es contenerlos, neutralizarlos y eliminarlos si es posible. Y esa es la interacción entre ellos dos, que no se encuentran y no se conocen, y está bastante avanzada la novela, donde eventualmente se encuentran. Saben de la existencia del otro, pero no saben quién es. Un tercer personaje muy importante es el PRAN. Ustedes saben que en Venezuela los PRANes son importantes, son reclusos, son presidiarios, y que desde la cárcel manejan muchas cosas, manejan la cárcel, entre otras cosas. Muchas de las cárceles en Venezuela son controladas por los presos, y hay un preso más jefe que todos los demás, que se llama el PRAN, y es el que desde la cárcel, en este caso, el de la novela, él controla
una organización criminal vasta de espionaje, de tráfico de drogas, de atracos, de secuestros, etcétera, todo desde la cárcel. Él puede entrar y salir de la cárcel cualquiera, pero él se siente más protegido y más cuidado en esa cárcel. El Tran es un personaje muy importante en esta historia por muchas razones. Estos tres personajes simbolizan fuerzas que moldean todos los países de América Latina. Las ideas de la izquierda, las ideas de la derecha y el crimen organizado. Piensen en cualquier país de América Latina, piensen en México, piensen en Colombia, piensen en Brasil, y van a encontrar que lo que sucede en esos países, la política de esos países, la economía de esos países, no se puede entender si uno no entiende la dinámica de lo que ocurre entre la derecha, la izquierda y el crimen organizado, que moldean las realidades de todos estos países. Luego hay más personajes. Hay una muchacha joven, una madre soltera, que vivía en una casita muy precaria con su hijo y su mamá, la abuela del muchachito, por Carayaca, y por supuesto en el deslave. En Venezuela hubo un accidente climático muy grave, donde murieron decenas de miles de personas. Básicamente fueron lluvias torrenciales por mucho tiempo, que generaron aludes, deslaves de montañas enteras. De hecho, se cambió la configuración del litoral central venezolano, y ella fue una de las víctimas. Por poco no se muere ella y su hijo y su mamá, etcétera. Ella es una mujer que ningún hombre ha tratado bien. A ella la han maltratado, la han violentado, la han abusado. Ella ya no cree en los hombres, todos la han engañado siempre, excepto uno, a quien ella no conoce sino de lejos, y ese uno es Hugo Chávez. Hugo Chávez promete cosas, ella le cree, y de alguna manera se las arregla para que le regalen una casita, se las arregla para que esté en una misión, y entonces le llega un dinerito a fin de mes, y ella cree en ese hombre le ha cumplido lo que le ha prometido, y ella se vuelve una devota de él, y tanto así que eventualmente más adelante en la historia de la novela ella forma parte de uno de los colectivos, se entrena del uso de armas y de la violencia, y forma parte de estas milicias armadas que protegen, una guardia pretoriana que protege el régimen. Y es la historia de ella, y ella forma parte de la historia, y por supuesto simboliza a los millones de venezolanos que creyeron, y muchos de ellos todavía creen en Hugo Chávez. Hay también una periodista muy aguerrida, Mónica, que es la que extraordinaria periodista de investigación. Ella investiga, ella es la que, gracias a ella es que sabemos algunas cosas, y ella logra destapar algunos de los secretos, y entonces gracias a ella empezamos a vislumbrar lo que está sucediendo. Ella también tiene una vida muy interesante. Luego está una joven líder estudiantil que es hija de un general, el general Girón. El general Girón tiene soles en su charretera, indicando su alto rango, pero también evocando lo que llamamos el cartel de los soles. Ustedes saben que en Venezuela hay un cartel de narcotraficantes importantísimo, que lo llaman el cartel de los soles, porque sus líderes son generales y otros oficiales de alta graduación de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y ella vive una vida de lujos, ella vive muy bien. El papá ella es la niña de los ojos de su padre, y ella a medida que va creciendo va descubriendo y se va haciendo preguntas acerca de cómo se vive así, de dónde sale esa riqueza, y empieza a tener conflictos importantes hasta que un día rompe con su papá y sale a la calle para unirse a las protestas de los estudiantes, a las protestas estudiantiles, que forman parte de esta nueva generación de líderes que tenemos en Venezuela. El presidente Guaidó forma parte de esa generación. Él fue de estos muchachos jóvenes, líderes estudiantiles que se foguearon en las luchas en las calles en estos años en que había habido eran protestas continuas, y esta muchacha forma parte de eso, y rápidamente tiene roles de liderazgo. Ella se va de su casa, el papá por supuesto reacciona muy mal, pero se destaca mucho. Entonces una periodista le pregunta, bueno, pero
¿dónde estabas tú todos estos años? ¿Dónde estaban ustedes? Y la respuesta es que estábamos creciendo. Porque sí, esa es la generación que nació con la llegada del chavismo, no conoció otra cosa que el chavismo, ¿no? Y entonces eso moldeó su forma de vivir, de pensar, de opinar, etc. Luego hay otro personaje que se llama Günther Müller. Günther Müller es suizo y llega a Venezuela, monta una oficina muy discreta en un edificio muy elegante. Él es banquero, tiene dos asistentes, una colombiana y una argentina, muy atractivas pero muy competentes también, y él se especializa en la administración de fortunas súbitas. Y viene y ha trabajado en no me oyen, no sé cómo comentar. Sube el micrófono un poquito. Es que estoy hablando por esto. Sí, pero ese también te da. Bueno, así, más, mejor. Sí. Les hablaba, ¿quieren que empiece desde el principio? Günther Müller es este banquero suizo especial. Él viene con unas referencias maravillosas. Él trabajó en Rusia, trabajó en los ex países de la Unión Soviética, trabajó en algunos países de África, y viene muy bien recomendado de gente que tuvo la suerte de tener fortunas súbitas, ¿no? Y él llega a Venezuela e inmediatamente ofrece sus servicios a quienes en Venezuela han logrado fortunas súbitas, que él además de ofrecerles administración de sus activos y de sus finanzas, les ofrece cosas muy atractivas, como por ejemplo comunicaciones encriptadas. Él les promete que si él les va a dar todos unos sistemas de comunicación, tanto de teléfonos celulares como de internet, que son absolutamente privados, impenetrables, encriptados, etc. E inmediatamente eso es muy atractivo también para los venezolanos, muchos de ellos miembros del gobierno, de la familia real, etcétera, venezolanos, que rápidamente se vuelven sus clientes. Más adelante en la novela se descubre que Günther Müller no es quien era. Günther Müller ni es banquero ni es suizo. Y bueno, hoy necesito vender algunos libros, así que si quieren saber qué pasó, compren los libros. Esos son algunos personajes. Y bueno, todas las historias entre ellos se entremezclan con la historia de la Venezuela de Hugo Chávez. Comienza con el golpe fallido de Hugo Chávez y termina con el fallecimiento de Hugo Chávez. Así que ese es el arco de la historia. La historia se cuenta a través de las interacciones de estos personajes. Y hay bastante más que podría contarles, pero prefiero que lean el libro. Prefiero oírlos a ustedes que ustedes a mí. Así que si tienen preguntas, simplemente levanten la mano, y creo que tenemos 2 micrófonos. La embajadora. Les presento a la embajadora de Juan Guaidó en Guatemala. Chavistas por aquí. Mira, Moisés, yo estoy interesadísima. Tú sabes muy bien que yo y hemos trabajado mucho eso, pues que a mí me gusta mucho el género biográfico. Y yo quisiera saber qué fue lo que te llevó a ti, más allá de lo que acabas de contar. ¿Qué fue lo que en qué momento de tu vida tú estabas para pasar de una cosa tan lógica como es el análisis, la evaluación permanente de la realidad nacional e internacional, a este paso a la ficción, que es muy importante? Y más allá de eso, ¿cómo te sientes ahora? ¿Nos animas a entrar en la ficción? ¿Realmente cuáles fueron las lecciones que aprendiste para tu vida? Sí, son buenas preguntas.
¿Qué me motivó? Bueno, la motivación central es la que mencioné, es un acto de frustración y un acto de liberación. Me sacudí de todas las ataduras que me impedían escribir lo que yo pensé que estaba sucediendo, porque no lo podía demostrar. Eso era un impulso muy importante. Yo sentí también la urgencia de que se supiera mejor lo que estaba pasando en Venezuela. Yo creo que en esta sala todos compartimos la frustración de conversar con no venezolanos que no saben lo que pasó. Y que nos preguntan cosas. Había toda una mitología ¿sabes? El preocupado por los pobres, un gobierno humanista enfrentado, era el David que se enfrentaba al Goliat de los Estados Unidos, en ese momento era George Bush, y había este hombre que salió del pueblo, un militar, inclusive con el tema de la raza, que entre nosotros nunca fue muy importante, y Chávez lo hizo muy importante, ¿no? Y entonces nos hablaban, a todos les ha pasado, ¿no? Que le llega algún extranjero y básicamente la narrativa chavista es que Venezuela era un país terrible para los pobres, era malísimo, lleno de corrupción, y que yo, Chávez, el adorador de pobres, que le dio la vuelta a un gobierno humano, progresista, sensible a la necesidad de los demás, y que bueno, eso, y que enfrentaba a la potencia de Estados Unidos, que apoyaba la explotación de los que no tenían y los que no tienen, etc. Esa es la narrativa establecida, y yo sentí que era muy necesario corregirla, y que solo se podía corregir con un libro. Este libro va a salir en muchos idiomas y va a circular en muchos países. Y bueno, va a ser un granito de arena pequeño para ir corrigiendo la imagen y la narrativa que hay. Y bueno, y evidentemente ahora esa nueva narrativa está siendo muy ayudada por los titulares en los periódicos todos los días, ¿no? La tragedia todos los días hace que la narrativa original del chavismo sea más difícil de defender. Y que aprendí que es muy divertido escribir ficción, y voy por el capítulo 5 de mi próxima novela. No tiene nada que ver con Venezuela, y tentativamente se titula Fortunas Súbitas. Ahí les va a firmar todos los libros que ustedes compren. Por favor, la cola para ustedes es por ese lado, pero ustedes deben salir por allá.